Chocolate Bíblico, un programa pensado en ti y en tus inquietudes espirituales que te invita a degustar la reflexión bíblica para recordar en qué consiste el amor de Dios y su interés en los seres humanos. En la conducción de la doctora en teología Silvia Scholtus y la licenciada en teología Mari Bejar e invitados especiales. Chocolate Bíblico. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos de nuevo en nuestro programa que es Chocolate Bíblico. ¿Quién les habla? Silvia y Mari Bejar. Estamos aquí contentos de compartir con ustedes esta oportunidad de reflexionar juntos y por supuesto, por favor, vayan tomando papel y lápiz porque queremos que se comuniquen con nosotros. Así que Mari, por favor, ¿nos podés decir cómo pueden hacerlo? Bien, les recordamos el número de teléfono entonces para que se comuniquen a través de WhatsApp, mensajes de textos o llamadas en el 343-456-8530 o bien a través de nuestra página de Facebook, facebook.com/Nuevo Tiempo Libertador. Gracias, Mari. Espero que nuestros oyentes hayan tomado lista. Si no, lo vamos a repetir dentro de un rato, sí, para que lo tengan siempre en cuenta. Y de paso, estamos recibiendo ideas de algunos de nuestros oyentes que les gustan las reflexiones y que algunos se quedan tildados y con ganas de más. Y eso nos llena el alma porque la verdad que es el objetivo de nuestro programa. Vamos a un corte y enseguida empezamos con el tema que hoy está un poquito... ¿De qué vamos a tratar, Silvia? Bueno, ¿cuál sería el título de nuestro tema de hoy? Bueno, abnegación o sometimiento y en referencia a Jesús, porque hay un pasaje muy interesante en el que Pablo describe la razón de que Jesús vino y se hizo humano, digamos, Dios se hizo humano. Así que vamos a tratar ese tema para conocer bien qué fue, si sometimiento, si fue abnegación. ¿Y cuál es la diferencia de las dos, no? Porque, sí, por supuesto. Porque hay parece, o sea, como dice la palabra y valga la redundancia, parece parecido. Bueno, o sea, pero es no parecido. empecemos, Mari. Bueno, vamos al corte. Vamos al corte. Cristo está cada día a nuestro lado y al cielo nos conducirá. Jesús no hay otro amigo, ni uno hay, ni uno hay, otro no hay que mi alma salve, ni uno hay, ni uno hay. Cristo está cada día a nuestro lado. Al cielo nos conducirá. No hay amigo igual a Cristo. Ni uno hay, ni uno hay.
Reflexión y chocolate. Una buena combinación. Chocolate bíblico. Estamos aquí después de esta primera pausa. Esperamos empezar entonces de lleno, Mari, como decíamos en el bloque anterior de introducción al programa, que tenemos algo para tratar que nos despierta inquietudes. No sé si nuestros oyentes han leído alguna vez o escuchado que Jesús, dice el apóstol Pablo en Filipenses, menciona como que Jesús se despojó a sí mismo, se humilló y se hizo hombre hasta la muerte, y hasta estuvo dispuesto a someterse hasta la muerte de la cruz. Lo que a mí me preocupa es que algunos tratan esto de como que Jesús se sometió y confunden su naturaleza humana con su naturaleza divina. Y esto es preocupante, porque entonces tenemos que decir como que hay una parte de la divinidad que se somete a la otra. Y si hablamos de sometimientos, es algo complicado esto, porque sobre todo cuando ahora tenemos la idea de someter a alguien, no queda muy interesante ese concepto. No sé qué pensás vos, María. De hecho, no habla de un trabajo en equipo ni de una planificación, no habla precisamente de eso, ¿no? Creo que por ahí tal vez sea lo que lleva a ese pensamiento es por el concepto que no se conoce en pleno, o por ahí uno tiene una vaga idea del concepto de someter. Porque cuando uno habla de una persona a otra, de someter, entonces se entiende que hay alguien que está obligando a otra persona. Tal cual, por supuesto. La está induciendo, manipulando, obligando a que deje su propia voluntad para hacer lo que el otro quiere. No que la otra persona cede su lugar para que la otra persona se exprese o haga o diga, ¿no? Aquí en el pasaje la idea que da es que voluntariamente es que Jesús decide asumir la naturaleza humana. Exacto, o sea, eso es algo interesante, importante que se destaca en el tema y que me gusta. Sí, porque no es como dicen algunos, como que se sometió al designio del Padre. Exacto. Y que el Espíritu Santo a su vez se humilla o pasa desapercibido bajo la gloria del Hijo. Claro, y que acá el único exaltado es el Hijo. Tal cual. O en algunos casos el Padre es el que manda más y las otras personas de la divinidad, si lo podemos decir de esa manera, están bajo su voluntad. Sin tener voluntad propia, que sería el concepto de someterse, ¿no? Exacto. Creo que por ahí el error que lo cometemos, Silvia, porque usamos los conceptos humanos. Obviamente, tenemos palabras e idioma terrenal para explicar lo eterno, lo celestial, y no alcanza, ¿no? Entonces, en vez de eso, ilustrar nuestros conceptos e ilustrar el accionar de Dios, lo que a veces hacemos es definirla. Entonces, Dios lo que hizo fue mandar a Jesús. El Padre mandó a Jesús. Y como que dejamos de lado, sí, pero Jesús antes, o sea, podríamos decirlo en ese término, pero en realidad también Jesús se ofreció, Jesús aceptó, Jesús quiso venir a tomar. Eso es lo importante, entonces, Mari, creo, en este concepto. Exacto, o sea, el hecho del sometimiento, yo lo entendamos que si lo ponemos en el plano espiritual, lo único... Es como que nosotros, Dios pide también nosotros de eso, que nos sometamos, entonces que dejemos de lado nuestra voluntad. Y tampoco es así. Y esto es bueno aclararlo, porque Dios valora a nosotros como persona, no en el concepto de sometimiento, sino en el concepto, otro que dijimos, que es abnegación. ¿Y qué es abnegación? La abnegación es cuando uno deja de lado, ¿no? O sea, no denigra su propio anhelo, sus deseos, su voluntad, su trabajo, su palabra, sino que la deja de lado para darle lugar al otro, para que el otro se exprese, para que el otro haga, ¿no? La abnegación es el quitar el espacio a ese egoísmo que naturalmente tenemos para que el otro crezca. Y que eso no me denigra, sino que me hace crecer como persona, porque la abnegación muestra de que yo tengo dominio propio también. Perfecto. Es un concepto muy interesante este. Es muy amplio. Es muy amplio también. Muy amplio. Y nos da una idea un poquitito más
más interesante acerca de lo que realmente hizo Jesús. Exacto. ¿Qué te parece, Mari? Si vamos a una pausa y vamos a tratar en el siguiente bloque, en particular, algunos chocolates bíblicos acerca de la persona de Jesús, como lo describe el apóstol Pablo, en relación con esto de que hizo Jesús, de abnegarse por nosotros. Vamos a verlos. Bueno, todo esto lo dice el apóstol Pablo, y entonces es interesante tener en contexto realmente cómo él lo dice. Mari, ¿nos querés leer el texto, por favor? Muy bien. Dice Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Quien, aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres, y al tomar la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, aquí hay un montón de cosas para trabajar, así que vamos a una pausa y entonces empezamos de lleno a comentar esto en el siguiente bloque. Nos amaste, tu corazón quería expresarse, nos diste un regalo eternal. Tan solo en 6 días hiciste el mundo y todo lo que existe, mas el séptimo fue especial. Creador de todo, te adoro en tu sábado, te agradezco por tu santo día, en que pueda reposar en ti. Sábado glorioso, delicia santa de Jehová, regalo para el mundo que creaste. Pasó el tiempo y olvidamos, y así nos alejamos del regalo que un día nos unió. Pero mandaste a tu Hijo para mostrarnos el camino, y con su ejemplo restauró. Creador de todo, te adoro en tu sábado, te agradezco por tu santo día, en que pueda reposar en ti. Sábado glorioso, delicia santa de Jehová, regalo para el mundo que creaste. Te adoraré en el día que me diste a mí. Yo
me diste a mí. Te adoraré en el día que me diste a mí. Para sentir calidez en el corazón, chocolate bíblico. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos de nuevo después de esta segunda pausa. Y ahora sí, después de leer el pasaje de Filipenses 2, seguro que nos quedaron un montón de cosas para pensar. Entre ellas, a mí me deja, digámoslo así, vamos a usar una palabra rara, regulando. Ajá. Me deja regulando que Jesús en realidad no se sometió al Padre como un agente externo, como que el Padre le estuviera dando una orden, le impuso, mira, vos tenés que hacer esto, y Jesús dijo, y bueno, lo hago. Si no queda otra. Exacto, no. Aquí se nos muestra que Jesús mismo, desde su interioridad, desde su capacidad interior, desde su persona, Él tomó la decisión de hacer eso por nosotros. Ahora, cuando nosotros decimos por nosotros, nos deja pensando, ¿y quiénes somos nosotros en todo el universo para que Dios mismo se interese de esa manera? Si nosotros simplemente nos ponemos a ver cuando dan esos programas, ¿no? De todo lo que es astronomía y vemos la Tierra en el espacio y que no es un punto y menos que un punto, ¿no? Por consiguiente nosotros, yendo a tu planteo, ni siquiera figuro en ese vasto espacio inmedible, incalculable. Sin embargo, Dios nos ve. Pero hay algo que a mí me maravilla, porque si nosotros pudiéramos, que no tenemos tiempo para hacerlo en este programa, pero pudiéramos extendernos pensando lo que significaría el gobierno de todo el universo, y pensar que Jesús estuvo dispuesto a dejar momentáneamente eso, toda esa gloria, ese poder, la armonía. Exacto, todo ese ambiente tan especial, el espacio tan especial. Todo lo perfecto. Estuvo dispuesto a venir a este lugar con toda su imperfección, con lo que implicaba asumir la naturaleza humana debilitada, como dicen algunos autores, por el pecado. Entonces, eso a mí me despierta un montón de ideas. Yo digo, ¿Jesús fue capaz de eso? Bueno, aquí empezamos con algunas reflexiones. ¿Cuáles pueden ser, por ejemplo? Entre esas se me ocurre... A ver. ¿Por qué motivo va a querer alguien dejar todo, y no hablo de la comodidad y la riqueza, sino toda la armonía, todo lo perfecto, para ir a un lugar a sufrir el menosprecio, la humillación, a sufrir la mentira, algo que no existe, digamos, en la persona de Dios, ¿no? En la persona de Jesús. Solo para que luego sea negado por muchos, sí, aceptado por pocos. Inclusive morir como murió, o sea que... Exacto, llegar hasta ese extremo, ¿no? De ser expuesto hasta lo máximo, en vergüenza, no porque él haya hecho cosas dignas de vergüenza, sino por la forma en que lo trataban, para que pareciera vergonzosa su persona, ¿no? Aquí estamos hablando en particular del carácter de Dios, expresado en este caso en la persona de Jesús. La Biblia nos dice que la razón por la que Jesús hizo eso es aparte de grande, porque nos ama de manera tal que quiere recuperarnos para que sigamos participando de la vida en este universo.
es más grande que eso, porque dice que fue un plan que se elaboró desde los comienzos, lo dice incluso el mismo apóstol Pablo, desde antes de la fundación del mundo. Saber que Dios yo no existo por azar, ¿no? Sí, que Dios tiene un plan. Haciendo un paréntesis, muchas veces uno se encuentra con algunas mamás jóvenes y dicen, ¡ay, un accidente y quedé embarazada! ¿Y para Dios la vida es un accidente? No. Dios a nosotros se nos puede... Exacto, o sea, Dios siempre sabe lo que va a ocurrir de antemano. Alguien me dijo una vez, no te preocupes por lo que va a pasar, Dios ya estuvo allí. Dios ya conoce qué es lo que va a suceder. Claro, las ansias son nuestras porque no sabemos al final qué va a suceder, si blanco o negro, ¿no? No obstante, eso no condiciona a Dios para Exacto. dejarnos el libre albedrío. Eso. Porque si no seríamos meros autómatas. Pero lo interesante de todo esto es que Dios, en previsión por circunstancias que pudieran ocurrir, ya había hecho este plan desde tiempos eternos, dice, antes ¿no? de la creación y de la fundación del mundo. Esto de decir, bueno, si ocurre alguna cosa que ponga en peligro la existencia de la humanidad, vamos a hacer un plan para su rescate. Exacto. Así que parte de ese plan fue que la divinidad misma asumiera la humanidad. Ahora uno se pone a pensar, wow, la humanidad, o mejor dicho, la divinidad se revistió, como leímos recién en el pasaje de Pablo, de humanidad. Esto quiere decir que la divinidad estuvo dispuesta a mostrar un compromiso tremendo, porque es como que lleva sobre sí mismo la humanidad. Por lo tanto, ahora es divino humano. Y esto ahora es algo que no nos entra en la mente, ¿verdad? Exacto. Bueno, la Biblia lo describe como el misterio oculto desde tiempos eternos. Pero además tenemos que aclarar que este misterio es importante. Exacto, este misterio no es mencionado simplemente para mostrar el poder de Dios, sino que además, otra de las cosas es que al ponerse en acción este plan, Dios lo que hace es ver qué tan cerca está Él de su creación. Porque muchas veces esa idea de que Dios arriba y yo acá. Tal cual, sí, la mayoría piensa, bueno. Claro. Ahora, para algunos, pensar que Dios se hizo ser humano, qué denigrante, porque el Todopoderoso, hecho un ser humano que encima lo azotaron y murió desnudo colgado en un madero, no les encaja. Pero, ¿qué más podríamos pensar en realidad cuando decimos, yo tengo un Dios que me comprende en todo porque vivió el dolor, vivió el sufrimiento en carne propia? Y no lo hizo simplemente por equivocación de algunos, lo hizo para mostrarme de que está cerca mío y de que, como vos decías, los quiero recuperar, los quiero tener conmigo en el plan original que teníamos al principio, de que tengan una eternidad y que la disfrutemos juntos. Ahora, esto debe ser un poco complicado para las otras inteligencias, como dice la Biblia, que existen en el universo, ¿no? Llamémosle ángeles o otras creaciones que Dios puede tener en otros lados. Y que tengan que pensar, ahora la divinidad lleva a parte de uno de sus seres creados como parte de sí mismo. Es algo increíble, ¿no? Pero voy a terminar mi frase. Voy a decir, Dios hizo esto para demostrar que su compromiso era tal que ya no se podía deshacer. Y esto es lo grandioso. Dios se comprometió al asumir la naturaleza humana de tal manera que ya no se podía deshacer. Es como que si me hicieran un trasplante de corazón, ¿no? O sea, me llego a sacar el trasplante y se acabó mi vida. Tal cual. Dios no hizo eso, pero sería como algo, sería una forma de ilustrarlo de esa manera. Somos parte integrante, ella se implantó a sí mismo. Exacto. Es algo tremendo, ¿no? Pensarlo de esa manera. Pero a mí me gustaría que al meditar en esto, ahora en el siguiente bloque,
empecemos a tratar realmente qué quiere decir la figura del Padre, la figura del Hijo, cómo surgen estas figuras, qué rol juega el Espíritu Santo en todo esto, porque muchas veces, sobre todo al leer... que me aclares algo, precisamente con todo eso. Dime. El tema de la jerarquía, ¿jerarquía o función? Bueno, muy bien, ese es el tema que vamos a trabajar en el siguiente, así que quédense con nosotros, ¿eh? Soñé con la tierra de gloria, resplandecía tan real. Al entrar y mirar, dije: Santo, Santo. Un ángel vino hasta mí, me llevó de mansión en mansión y vi los santos allí. Yo les dije: quiero ver a mi Cristo, pues Él su vida dio. Me postro en presencia del Santo. Si vi a los que amo yo, cante feliz, caminando en calles de oro. Y es tanto, no puedo contar. Vi a Marcos, a Moisés, hablé con Juan, suplicando le pedí: oh, sí, escúchame. Quiero ver a Cristo, pues Él dejó su vida por mí. Me postro en presencia
Abramos juntos este chocolate bíblico. Aquí estamos después de este bloque dispuestos a seguir con nuestra reflexión acerca de realmente cómo son las funciones dentro de la divinidad o la forma en que se relacionan. Así si existe alguna jerarquía, según algunos. Seguro que sí. Bueno, pero antes, Mari, por favor, decirle a la audiencia cómo se puede comunicar con nosotros. Bien, les recordamos entonces que se están comunicando, que nos están escuchando a través de FM 92.9 Radio Nuevo Tiempo Libertador. El teléfono para que nos puedan escribir mensajes, textos de WhatsApp o llamadas es el 343-456-8530. Y en nuestra página de Facebook también nos pueden encontrar en facebook.com/Nuevo Tiempo Libertador. Sí. Bueno, en los bloques anteriores estuvimos diciendo realmente que Dios se abnegó mediante Cristo, asumió la naturaleza humana, y esto es algo extraordinario que nos debe llenar de admiración por Dios. Pero decíamos recién algunas cosas, por ejemplo, cómo es que Cristo fue designado sustituto de la humanidad, ¿por qué Él? ¿Por qué no el Padre? ¿Qué relación tiene Jesús con el Padre? ¿Cómo es que surge esta figura de Padre e Hijo? ¿Cómo es que podemos entender si realmente solo fue Cristo o estuvo toda la divinidad involucrada? Realmente, estas cosas las podemos ver ya cuando vamos al Antiguo Testamento. Hay un ejemplo muy interesante. Dios quería mostrarle a través de la relación que tenía con el patriarca Abraham, lo que él iba a hacer, el sentimiento que él iba a tener y la forma en que se iba a comportar como divinidad. Veamos, por ejemplo, en Génesis 22, para aquel que quiera leer el relato, cuando allí Abraham pasa por estos momentos en que el relato cuenta que Dios le dice que tiene que sacrificar a su hijo. Bueno, sabemos por el relato que Abraham decide hacer lo que la divinidad o lo que en ese momento Dios le pide, pero que en realidad... ¿Eso de qué era? ¿Para qué servía? ¿Para qué servía? ¿Sí? ¿Cómo es eso? Abraham se sentía medio choqueado y estaba meditando. ¿Cómo es eso de que primero me da un hijo Dios y ahora me pide que yo lo sacrifique para él? Realmente era complicado para la mente de Abraham. No obstante, Abraham estuvo dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, se nos dice que Dios lo detuvo en ese acto y que con este ejemplo le mostró de qué manera ese dolor que él sentía, él también como la divinidad misma iba a sentirlo en el momento en que tuviera que venir el sustituto, o como llamamos a Jesús, ¿no es cierto?, el Mesías. Por lo tanto, tenemos que decir que cuando Jesús se abnegó al punto de morir en la cruz, no solo sufrió Jesús. ¿Quién más sufrió? Y sufrió el Padre. Y sufrió el Espíritu Santo. Sí, cuando nosotros vamos al relato de la cruz, notamos que hubo oscuridad, tinieblas, todo estaba contenido. Dios quiso ocultar aparentemente su rostro de ver cómo tenía él que contenerse, ¿no es cierto? En pleno día, pleno mediodía, plena siesta, que donde la luz del sol, podríamos decir, o la claridad del día es mayor. Fue el momento en el que todo el ambiente que rodeaba a Jesús, dice, fue tinieblas. Pero lo interesante es que uno puede pensar, y bueno, ¿por qué Dios como padre no actuó para impedir que eso ocurra? Porque los sentimientos de un padre son siempre buscar impedir que a algo malo le ocurra a un hijo. Exacto. Bueno, Dios se tuvo que contener para que el sacrificio fuera completo. Ahora, aquí vemos entonces, muy importantes las figuras que podríamos decir del Padre y del Hijo allí en la cruz. Pero, ¿cómo es que surge esta figura? ¿Realmente hay un Padre y un Hijo en la divinidad? A ver, ¿cuándo una persona es padre? Bueno, en este caso, digámoslo, ya que hablamos de padre, un varón. ¿Cuándo un varón es padre?
Y bueno, obviamente cuando concibe un hijo a través de una mujer, obviamente, ¿no? Ajá. Necesita la ayuda femenina. Así es que desde antes, como para poder darles la idea de lo que iba a pasar, también se lo menciona a Dios con ese amor. Inclusive no solamente utiliza la imagen de varón, padre, sino femenina en varios momentos, ¿no? O sea, hablando de lo ligado que puede estar un ser humano a otro. Porque yo amo, en mi caso sería mi esposo, o vos vas a amar a tu esposo, o los varones van a amar a su esposa, muchísimo. Pero ese amor hacia un hijo, a veces no se puede ni siquiera comparar con el del cónyuge, o con el de una amiga, con el de un hermano. Es algo que supera, porque es algo por lo cual uno estaría dispuesto a ¿qué? A dar la vida. Sí, pero más que eso, Mari, esta figura surge, yo creo que debemos aclararlo un poquito más, de la siguiente manera. Cuando Jesús dice en San Juan, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, me hace recordar de un dicho popular que dice de tal palo tal astilla, u otro que o a veces cuando vemos a alguien y decimos, este no puede negar que es hijo de su padre, ¿sí? Sí. Así que evidentemente el hecho de que Jesús viniera aquí a representar a la divinidad, aunque tenía la humanidad en sí, es una figura muy fuerte. Y por eso esa semejanza que Jesús había logrado con Dios y esa representación que estaba haciendo de Dios era tal que entonces se ilustra en la Biblia con la figura padre-hijo. ¿Sí? Porque había tal semejanza entre los dos que era inevitable, era inevitable pensar de que el origen de Jesús fuera otro. Tal cual. Además, tenemos que pensar que Jesús también, en cierta medida, era un ser nuevo creado. ¿Nuevo creado por qué? Y porque no había nada que se comparara con cualquier otra cosa anteriormente creada. Es decir, Jesús era divino y era humano también. Sí, algunos confunden este tipo de cosas pensando que como Jesús fue creado en realidad no era divino, pero tenemos que decir que la Biblia es muy clara en esto. Jesús es parte de una nueva creación que Dios quiere volver a aumentar cuando redima a los seres humanos. La Biblia dice que en él estaba corporalmente toda la esencia de Dios, ¿no? Entonces nos deja claro la Biblia de que no era un pedacito de Dios, era todo Dios enfrascado, y por eso se le llama misterio, porque es como tratar de colocar, 10 litros de agua en un vasito de vidrio, ¿no? Y que creo que te quedaste corta. Así es. Pero lo interesante de todo esto es que Dios estaba mostrando que estaba dispuesto en su plenitud a buscar redimir a los seres humanos. Bueno, en la persona de Jesús, en este hijo, digamos, como se lo identifica en el Nuevo Testamento, una de las formas en que se identifica a Jesús, estuvo dispuesto a redimir a la humanidad. Ahora, dejemos en claro esto de los roles, ¿no? Porque sí, todavía nos falta la del Espíritu Santo. Sí. Porque si tenemos que decir que el padre es el padre, nosotros nos ponemos a pensar, ¿y cómo es esto? Si en el momento de la concepción el que operó en realidad fue el Espíritu Santo. Así que ahí tenemos un gran misterio también. Disyuntiva, ¿no? Una disyuntiva. ¿Quién fue el Padre, el Espíritu Santo? ¿Cómo fue la cosa allí, ¿no? Así que allí tenemos también algo para discutir. Es decir, el Espíritu Santo también tiene una parte activa y por lo tanto es parte de la divinidad que está involucrada en todo este sacrificio. O sea, vemos acá entonces un pleno trabajo un total trabajo en pleno equipo. En pleno equipo. Y de todas las personas que intervienen y se identifican como parte de la divinidad. Pero antes de continuar, Mari, en el siguiente bloque y nuestro último bloque, vamos a una pausa y enseguida volvemos. Hey-oh, 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 hey-oh. Su santa ley, obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré.
y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre. Con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaré a sus pies y a su lado el camino andaré. Si algo hay que cumplir, o si hay donde ir, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre. Con Jesús estaré. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre. Con Jesús estaré. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre. Con Jesús estaré. Geo, 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 geo. Su santa ley, Geo, 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 Geo. Su santa ley, Geo, 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 Geo. Su santa ley, su santa ley. Para sentir calidez en el corazón, chocolate bíblico. Bueno amigos, ¿cómo están? Y estábamos reflexionando con mucho entusiasmo en algunas cosas que tienen que ver con por qué Jesús decidió asumir la naturaleza humana y por qué toda la divinidad decidió sufrir para rescatar a la raza humana. Y eso vamos a repasarlo en este bloque final. Toda la divinidad sufrió, porque muchas veces pensamos en Cristo y a veces cuando leemos el pasaje que dio inicio a esto, que es de Pablo, Pablo no es que niegue que toda la divinidad sufrió, sino que simplemente en ese momento solo destacó a Jesús, ¿no es cierto? Pero de hecho nos quedamos con la idea de que bueno, el Padre dio a su Hijo para que Él sufriera, para que Él y él estaba tranquilo allá en su trono sentado. O sea, hijo, anda a hacer la tarea, querido, y bueno, contame cuando vuelvas. Una cosa así, ¿no? Sí, no, pero no es así. La Biblia nos dice que estuvo toda la divinidad sufriendo en esos momentos. Y sobre todo, involucrada en pleno. Eso. Involucrada en pleno. Es decir, el Padre, que seríamos, dijimos hace un rato, que es solo una figura, ¿no es cierto?, de lo que serían las personas de la divinidad, es uno de los nombres que tiene, se hace la figura de Padre, y el Hijo, pero son todos iguales, y todos sufrieron. Uno fue el que decidió venir y asumir la naturaleza humana. La primera persona, la segunda y la tercera. La segunda persona pero que no tienen que implican categorías, ¿no es cierto? Exacto, en absoluto. O sea, hablamos de un orden pero no de jerarquía, que son dos cosas distintas. Y que eso también nos va a ayudar a entender en cuanto a la humanidad, que como seres humanos, Jesús al morir, en este caso por toda la humanidad, coloca tanto al hombre como a la mujer en ese sentido en la misma posición. Bueno, y esto sería muy interesante para debatir en otro momento, reflexionar en otro momento, ¿no? Porque en realidad, cuando nosotros no hablamos de jerarquías, se puede dar mucho mejor un trabajo en equipo. Y esto es una cuestión de las ciencias sociales muy importante. Porque ¿no? estamos tratando de obtener de cada uno el máximo potencial. Lo estamos valorando y lo estamos poniendo, lo estamos implementando, le estamos dando el uso correcto. Entonces, y en este caso, el mejor ejemplo de esto, de no una jerarquía que eso generaría precisamente sumisión. Claro. Porque una parte sometería a otro para que deje su propia voluntad, o sea, no que uno elige dejar de lado su propio bien. O sea que estamos diciendo, repasando lo que dijimos ya anteriormente, que Jesús en realidad no se sometió al Padre, no. o a la
a lo que fuere, sino que se abnegó, es decir, estuvo dispuesto. Él eligió también. Exacto, él eligió. Hubo un acuerdo en equipo donde él eligió, donde él aceptó y él voluntariamente asume este rol. Pero no solo aceptó, sino que se ofreció. Exacto. Y esto es interesante, porque Jesús se ofreció. Cuando nosotros decimos se ofreció, quiere decir que él mismo pensó, yo lo voy a hacer por... A mí nadie me está diciendo que lo haga. Filipenses dice, se dio a sí mismo. Se dio a sí mismo, que tal cual. Por ahí las palabritas que nos puedan jugar en distintas versiones que tengamos, por ahí nos hace perder esos detalles, ¿no? Como vos decís, él se ofreció, no, nadie le impuso absolutamente nada. Y eso es lo maravilloso de cómo Dios realmente nos está amando para para eso, para salvarnos. Y ahora, nosotros pensamos, ¿salvarnos de qué? Bueno, obviamente necesitamos que alguien nos vuelva a restaurar a como Dios nos creó originalmente, es decir, que podamos vivir felices y en forma plena, no como aquí que a veces tenemos que intercambiar la felicidad en medio de la tristeza. Estrés, la angustia, la pérdida, la muerte, el dolor, los fracasos. No hay felicidad plena. Acá no hay, exactamente. Complicado lograrla, ¿verdad? Lo poco que encontramos de felicidad es esporádico por lo general. Pero, además de eso, de nuestras propias debilidades, de fracasos, de intentar una cosa esos y que no nos sentimientos salga. de culpas que surgen por equivocaciones que a veces... O por querer hacer la voluntad de Dios y de repente no podemos, y nos sentimos fracasados, y sin embargo el Señor dice, yo estoy para eso. Y esos conceptos, que de paso, y esos conceptos que van surgiendo, que Dios así no te va a aceptar. Sí, no, bueno, ese es un tema. O sea, ¿no? sin meternos en ese tema de lleno, pero, o sea, si Dios dio a Jesús, Jesús aceptó venir, el Espíritu Santo lo acompañó en todo su ministerio para poder reafirmar este plan de salvación. Y Jesús llegó hasta la muerte misma para salvarme. ¿Será que no me va a aceptar solo porque yo me equivoqué? Qué interesante. Entonces, bueno. ¿hasta dónde llega el amor de Dios? Lo vamos a ampliar en otro tema. Pero Mari, yo creo que aquí tenemos que dar lugar a ponernos a reflexionar. Si realmente llegamos a entender el carácter de Dios, que Dios hizo esto por nosotros, ahora es un desafío para mí, no sé si para vos, Mari, para inclusive para los mismos oyentes, pensar, y bueno, yo ahora, ¿qué voy a hacer con este conocimiento acerca de la persona de Dios? ¿Voy a amarlo? ¿Voy a rechazarlo? ¿Voy a intentar relacionarme con él? Y la Biblia nos dice que Dios hizo todo lo posible para que todas ese tipo de cosas estén respondidas y podamos entender que podemos relacionarnos con Dios de tal manera que Él nos va a aceptar así como estamos, en la condición en la que lleguemos a Él. Y esto es lo grandioso, porque Él estuvo dispuesto a sacrificarse de tal manera y en forma plenamente voluntaria, que entonces no tenemos nada que temer respecto a su persona, sino más bien temernos a nosotros mismos, de que no seamos lo suficientemente inteligentes como para entenderlo a Dios y acercarnos a Él. Así es. Y esto es un gran chocolate bíblico. Esto hay que ponerlo en la boca y saborearlo suavecito, lentamente. despacito, porque realmente ese amor que excede, dice, todo conocimiento, porque va más allá de lo que nosotros podríamos entender o simplemente los conceptos que a medida a lo largo de nuestra vida hemos ido atesorando como que se entiende por amor, ¿no? Realmente lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Jesús ha puesto a nuestro alcance al vestirse de humanidad y al sufrir lo que sufrió, es poner en mis manos las manos de Dios. O es poner mi vida en las manos del Señor. Dios estuvo dispuesto a revestirse de humanidad. ¿Estamos nosotros dispuestos a que Dios nos transforme de tal manera que también nos haga ahora semejantes a Él? Esto dice, porque nos dice, sí. La palabra de Dios dice que que gracias a esto nosotros recibimos la adopción de hijos. Sí, y el apóstol Juan lo dice de una manera extraordinaria. Dice, cuando nosotros hacemos eso, ahora llegamos a ser hijos de Dios. Y por eso
Jesús asumió la imagen de hijo o la figura de hijo, porque así como Él se hizo hijo, nosotros podemos ahora llegar a ser hijos, hermanos de Él. Hermanos de Él, exactamente. Qué increíble todo esto cuando uno se pone a meditar en cuanto a eso lo hizo por mí. Y está bien, Juan dice porque de tal manera amó Dios al mundo, pero como muchos predicadores lo han hecho, ¿y si colocáramos en vez de el mundo, ponemos nuestro nombre? Porque de tal manera amó Dios a Silvia, amó Dios a Mari, que dio a Jesús, que lo dejó, que lo entregó, que lo expuso, y que por otro lado Jesús se entregó, se dio, se expuso a sí mismo. Toda la divinidad volvemos a recalcar involucrada en esta abnegación plena. Exacto. Porque me ama de tal manera que quiere darme simplemente, así de sencillito, pero profundo, me quiere dar la vida eterna. ¿Estamos dispuestos a recibirla, a aceptarla? Solo tenemos que abrir la mano, ¿verdad? Sí, para recibir. Tal cual. Entonces, dejamos esto de reflexión con nuestros oyentes, este hermoso chocolate de hoy. Que el Señor bendiga a todos ustedes y que les permita entender este Dios grandioso que nos ama de esta manera para que podamos desear conocerlo un poquitito más y seguir reflexionando acerca de quién es realmente. Nos reencontramos entonces la próxima semana. Su mano tan fuerte, Él nos dio esperanza.
Esto fue Chocolate Bíblico, un espacio de reflexión para sentirte bien y pensar cómo Jesús puede ayudarnos en nuestro diario vivir. Que tengas una buena semana llena de bendiciones. Hasta nuestro próximo encuentro.